Don Fidel se mostró reacio a contarles la historia desde el primer momento que se dio cuenta de que no lo habían llamado para ofrecerle un trabajo. Solo así habían conseguido su dirección. Sin embargo, era evidente que sabía exactamente a qué se refería Alex cuando le preguntó por la casa en esa calle, la casa de los abuelitos. Sabía muy bien, también, que ya ambos abuelos habían fallecido, y después nos enteramos que fue él mismo quien le pidió a su hijo que fuera a revisar cómo iba todo, pero, por alguna razón, se negaba a compartir lo que sabía con mis primos, quizás por verlos casi como unos niños. Después de salir de su casa, decepcionados y pensando que no lograrían nada, se toparon con el hijo de don Fidel, que regresaba de realizar un pequeño trabajo. Una enfermedad de su padre le había ido minando poco a poco la capacidad de salir a trabajar, y el joven se estaba encargando cada vez más por completo del negocio familiar, de reparaciones y servicios de mantenimiento sencillos. Por esa razón, incluso siendo entonces extremadamente joven, casi un niño, le había tocado conocer exactamente lo que ocurrió en la casa de los abuelos, lo que, muy probablemente, desencadenaría todo lo que vino después. Todo comenzó como una reparación de rutina. Una casa tan vieja como esa necesitaba constante mantenimiento, así que no era raro que los abuelos le hablaran a don Fidel cada que aparecía una nueva avería. Esta, sin embargo, iba a requerir más trabajo pesado, sobre todo al romper un piso y excavar, por lo que don Fidel llevó a su hijo y dos de sus ayudantes para que lo auxiliaran aquel fin de semana. De pronto, luego de escarbar casi 1 metro buscando hasta dónde llegaba una fuga en las tuberías, encontraron un pequeño cofre. Ya alguna vez en el patio habían encontrado cosas de valor enterradas, algo común en casas que habían pasado por la revolución. Como en aquella otra ocasión, esperarían a los abuelos para abrir el cofre y revisarlo. Sin embargo, cuando lo sacaron, debajo notaron otras cosas cubiertas con telas. Un poco más abajo, un cofre más, y más bolsas de tela que contenían algo en su interior. Cuando llegaron los abuelos, entraron a esa habitación para revisar, y don Fidel le pidió a su hijo y a sus ayudantes que salieran. El muchacho, desobedeciendo, se quedó observando a través de una rendija en la puerta. Cuando comenzaron a descubrir lo que estaba envuelto en la tela, la expresión de los abuelos pasó de expectativa a preocupación, y luego casi al asco. Continuaban sacando cosas de las bolsas de tela una a una y las iban colocando en esa vieja mesa de madera. Él, el chico, no alcanzaba a ver lo que estaban sacando, y eventualmente llegaron a los dos pequeños cofres. El grito de la abuela al abrir el primero de ellos debió haber inundado toda la cuadra. El susto hizo al chico correr hasta el jardín. Se escondió detrás del ángel. Y ahí miró cómo la abuela salió corriendo y se dirigió hasta el otro lado de la casa, hacia la cocina. Y ahí se puso a hablar por teléfono. El chico, esperando que no lo viera, se acercó de nuevo a la habitación, pero ahora se topó con la puerta ya cerrada. Solo escuchaba al abuelo decir una y otra vez en el interior: "No puede ser, no puede ser". Y escuchaba también a su padre, don Fidel, pidiéndole al abuelo que se calmara. Cuando regresaron del descanso los otros dos ayudantes, don Fidel les pidió que se fueran, y a su hijo que esperara en la cocina un rato. Ese pequeño rato que le habían prometido se convirtió en horas completas, hasta que oscureció, y entonces varios hombres llegaron a la casa. Por la familiaridad con la que se hablaron, el chico cree que se trataba de amigos del abuelo, los cuales poco después salieron llevando consigo todo lo que habían encontrado. Y don Fidel le dijo a su hijo que era hora de volver a casa. No dijo una palabra en el carro, pero a mitad del camino se detuvo en medio de una calle oscura y se bajó. Ahí don Fidel vomitó, gritó
y con los ojos llenos de lágrimas volvió al carro, de nuevo, sin decir una sola palabra, ni siquiera una mirada. Cuando llegaron a su casa le pidió únicamente a su hijo que entrara y que no le dijera nada a su madre, y él se quedó en el carro. Después de un rato entró y fue directamente a la recámara, sin cenar. Esto era todo lo que el chico sabía con certeza, pero pequeños comentarios que escuchó después, conversaciones entre sus padres, palabras sueltas, le hacían sospechar sobre lo encontrado en esa ocasión. Eran manos. Parecían de una momia. Eran reales. Eran humanas. Eso que estaba ahí parecía tener la forma de un bebé. Frases que se fueron perdiendo, palabras sin conexión que escuchó a su padre decir, dormido mientras tenía pesadillas. El joven les dijo, no sé bien a bien qué fue lo que encontraron ahí. Mi padre regresó a terminar ese trabajo solo y desde entonces se enfermó. Hasta entonces me tocó ir a mí a hacer reparaciones en esa casa, pero nunca supe qué ocurrió. Nunca supe realmente qué fue lo que encontraron. Pero sé que despertaron algo, que desde entonces todo ahí cambió. Mientras Alex me contaba lo que le había contado el chico, yo no podía dejar de mirarlo sorprendido. Nunca imaginé a los abuelos en esa situación, lidiando con ese tipo de cosas, ellos que eran tan tranquilos, pero no entendía por qué Alex comenzaba a soltar lágrimas mientras iba compartiendo esto que acababan de contarle. A decir verdad, ahí me parecían exageradas, como fuera de lugar. ¿Qué pasa, Alejandro? No es para tanto, le dije. Me miró serio y me respondió. Hablé con mi mamá. La abuela le contó en algún momento en confianza las historias de quienes vivieron antes en la casa, de la familia del abuelo. No sé si quieras saberla, Ernesto, son cosas que por una razón jamás compartieron con sus hijos, menos con sus nietos. Cuando me dijo eso sabía que ya no había vuelta atrás, así que le pedí que lo hiciera. Y Alex me contó entonces sobre nuestros antepasados. Me contó cosas desde el ocultismo que algunos practicaron a principios del siglo XX ahí, al paso de la revolución que resultó terrible para miles de personas en el país atrapados en medio de dos fuegos, de dos bandos que no iban a ceder ni conceder nada, y a los que no les importaban los inocentes. Luego me contó relatos de los 40s y 50s, ese tiempo de supuesto progreso para el país, y en los que nuestra casa, pareció quedarse en el tiempo. Había varias historias tan increíbles que incluso se compartieron en crónicas de la época. Una de ellas era la venganza que juró un soldado contra su patrón, un hacendado despiadado que torturaba a los peones y violaba a sus mujeres. Cuando la revolución estalló, un joven peón que había visto cómo ese hombre horrible torturó hasta la muerte a su hermano mayor, le juró que iba a matarlo y que haría con su hija lo que él le hizo a decenas de mujeres. A punto de caer en manos de los levantados, este patrón logró escapar junto a su pequeña con ayuda de una de las nanas de la niña. Este hombre, aún tan malvado como era, tenía muy buenos amigos de confianza en esta ciudad. Entre esos amigos, la familia de mi abuelo. A ellos les pidió esconderse en la casa, pero se negaron. Le dijeron que les era imposible poner en riesgo a toda la familia solo por él. Aceptaron, sin embargo, quedarse con su hija, hasta que él encontrara otro lugar donde ponerla a salvo. Semanas después tuvieron que abandonar la casa para resguardarse en otra ciudad, pues era demasiado peligroso para ellos permanecer ahí. Pero, al momento de salir, esta niña no apareció por ningún lado. Buscaron por horas en toda la casa y en la calle, preguntaron en casas alrededor, pero nadie la vio. Siendo imposible esperar, se marcharon.
Cuando eventualmente pudieron volver, casi un año después, desclavaron paredes y ventanas y se encontraron con el cadáver de la pequeña. Pero no tenía más de 2 meses de muerta. Esto, según les dijo el médico, significaba que había pasado meses completamente sola, alimentándose de quién sabe qué, en completa oscuridad, en completa agonía. En esa misma casa, en los 30s, una hermana mayor del abuelo había dejado la escuela a temprana edad. La recluyeron en esa habitación del fondo, aislada de todos los demás. Con el tiempo, los hermanos empezaron a preocuparse. Ella gritaba por las noches, lloraba todo el día pidiendo que la dejaran salir. Y cuando por fin los padres se lo permitieron, fue solo para recluirla en un convento. Los hermanos nunca volvieron a saber de ella. Al escuchar las historias, yo hacía en mi cabeza las mismas conexiones que seguramente había hecho Alejandro, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlas en voz alta. Me contó muchas más historias que le fueron compartidas a él en un contexto completamente fuera de lo que pensaríamos como paranormal. Historias que le contó su mamá como hablando de las excentricidades de la gente de otro tiempo. Pero, para nosotros, todo esto resultaba aterrador. Cada detalle podía significar algo importante. Cuando llegamos, mi tío Manuel ya se encontraba en la casa con 2 sacerdotes. Platicamos con ellos un rato. Nos pareció sumamente raro lo comprensivos que fueron ambos y cómo no parecían poner en duda nuestros relatos sobre las cosas que habíamos experimentado ahí. Les sorprendería saber las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar en ocasiones, nos dijo uno de los padres, el más viejo. El otro, al que yo recordaba haber visto en el funeral de la abuela vestido de civil, era muy serio, pero parecía saber más al respecto. Nos dijo que la abuela había llegado a contarle ciertas cosas de las que sucedían en esa casa. Sé que en algún momento comenzaron a pasar cosas aquí, y que el agua bendita y lo que yo llegué a hacer para ayudarles no les fue suficiente. Entonces su abuela recurrió a algo más, a otro tipo de creencias, y me lo contó muy arrepentida esperando que la perdonara. Cuando terminó de decir eso lo miramos con confusión, y tal vez notándolo nos aclaró. No se preocupen. Su abuela no era precisamente católica o religiosa, así que no es un secreto de confesión ni nada parecido porque me lo compartió en una charla. Pero creo que es ahora más importante que ustedes tengan claro qué es lo que ya ocurría entonces. Procedieron a bendecir la casa y rezar en cada uno de los cuartos, pero él fue muy claro: esto ya lo hemos hecho, y entonces no funcionó. Aunque íbamos a hacerlo, Alex me pidió de último momento no contarle nada de lo que habíamos descubierto a mi tío Manuel. Cuando se fueron los padres, mi tío nos pidió que nos quedáramos un rato. Mientras tomábamos café, otra vez, nos dijo que tenía un plan. Él tenía que quedarse esa noche, y nos agradecería si nosotros también nos atrevíamos a hacerlo. Antes de aceptar, nos dijo: esperen a que lleguen los demás. Después salió de la casa por un momento. Regresó acompañado de una mujer, una chica de unos 30 años, muy chaparrita y de cabello corto. Ella llevaba consigo una tabla. A simple vista hubiera dicho que era una ouija, pero como ninguna que yo hubiera visto antes. Siéntate como en tu casa, le dijo mi tío. Prepara lo que sea necesario. Alex les preguntó qué estaba ocurriendo, y entonces alguien diciendo mi nombre captó mi atención. Yo estaba en la sala, y esa voz parecía provenir de la cocina, que estaba completamente a oscuras. Ernesto. Lo escuché claramente de nuevo.
Alguien decía mi nombre, así que me acerqué lentamente, y apenas iluminada por la luz de la luna que se metía por una rendija de la cortina, pude ver la silueta de una mujer, una silueta conocida. Ernesto, me llamó mi tío, ve por favor por algo de cenar, mientras comenzamos a preparar todo. Me dio unos billetes y yo salí, aturdido, aún escuchando esa voz que provenía de la cocina y que de alguna forma podía sentir en todo mi cuerpo. Recuerdo muy bien que cuando regresé con la comida, en la calle de la casa de mis abuelos, a unos escasos 40 o 50 metros de mí, pude ver de nuevo esa silueta. La silueta que había visto en la cocina. La silueta de mi abuela, pero joven y delgada como yo no la había conocido. La luz de la lámpara en la calle que estaba justo en medio de nosotros era lo suficientemente fuerte para cegarme y esconderla a ella detrás de esa iluminación. Pero podía verla. Estaba ahí parada, tan solo mirando hacia mí. En cuanto pensé en hablarle, tan solo lo pensé, ella se dio media vuelta y desapareció por completo en la oscuridad. Esa fue la última vez que la vi, o que la sentí. No estoy seguro de nada de lo que ocurrió en esta etapa de nuestra vida. Pero de las poquísimas certezas que tengo es de que ese día mi abuela y yo quedamos en paz. Y de que me hizo ver que de alguna forma ella ya no estaba ligada a esa casa, o a esas velas y todo lo que la habitaba. Y el verla por fin afuera fue una tranquilidad total para mí. Cuando entré, miré sorprendido que Alex, mi tío Manuel y el sacerdote más joven que había estado con nosotros por la tarde observaban desde afuera a la chica preparar su tabla en la habitación de las velas. ¿De verdad les parece buena idea jugar a la ouija aquí?, les pregunté muy enojado. No es una ouija, dijo mi tío mientras me tomaba del hombro. Y bueno, hasta el día de hoy no sé qué era, pero seguro alguien de ustedes sabrá mejor qué es esa tabla con una forma muy parecida. Según entendí, más que para tener contacto con los espíritus y que respondan a tus preguntas, esta otra tabla es como una herramienta para guiar a los muertos, para brindarles apoyo desde este plano espiritual. Vamos a darle una oportunidad a esto, me dijo Alex. Según lo que nos contó el sacerdote, la última vez, entre mis abuelos, don Fidel, y la madre de esa chica que ahora comenzaba a prender inciensos, habían logrado contener en esa habitación a eso que fuera que había comenzado a invadir la casa, desde que encontraron los cofres. Casi está todo listo, dijo la chica. A las 12 vamos a comenzar. No sé si la chica sabía realmente lo que hacía, pero había ahí una mezcla de prácticas que me desconcertaba. Se escuchaban cantos gregorianos, padres nuestros y oraciones en latín. Figuras religiosas de todo tipo, y una caja de velas que lanzaban una peste horrenda, incluso cuando estaban apagadas. Esto va a llevar mucho tiempo, nos dijo. Con estas velas voy a intentar atraer a lo que habita esta casa, una vela para cada presencia. Pero estas velas son de carne viva y cuando se apaguen ya no volverán a presentarse aquí. Carne viva. No sé a qué se refería, pero esa fue la expresión que se quedó tatuada en mi memoria. El padre nos dio su bendición y dijo que estaría cerca, en la calle, por si algo necesitábamos de él. Supuse entonces que habíamos rebasado los límites de los que incluso un sacerdote tan moderno y tan liberal como él podía tolerar. La chica le pidió a mi tío Manuel que tomara una vela de la habitación y luego saliera con ella. Cuando te diga, vas a apagarla, le dijo. Mi tío entró nervioso. Salió segundos después con una vela y caminó hacia la entrada de la casa. Apágala, le dijo la mujer,
y mi tío lo hizo de un soplido. Las velas de cebo que traía la mujer no prendían. Le ponía uno y otro cerillo y se consumían antes de que pudieran encenderse. Escuché un grito de mi tío y luego cómo salió corriendo hacia la calle. Un poco más tarde, nos contaría que estando parado en el recibidor cuando apagó la vela, de pronto su reflejo en el espejo comenzó a volverse más opaco, hasta el grado de ser solo una mancha. Mientras nos escuchaba a nosotros cada vez como si estuviéramos más lejos, esa mancha que era su reflejo de pronto se volvió una mujer de negro, que en un parpadeo estaba frente a él, intentando tomarlo del pecho. La vela prendió momentos después, por eso escapó a la calle, donde todo pareció volver a la normalidad. La vela prendió momentos después, y entonces fue mi turno. En realidad era el turno de Alex, pero yo tenía tanto miedo que quise acabar con eso cuanto antes. Así que tomé una vela y salí. Me congelé en el pasillo, aunque mi plan inicial era correr hasta la cocina, uno de los lugares más iluminados de la casa. Antes de que la mujer me diera la indicación, algo apagó mi vela. No sé si fue una corriente de aire o si fue algo más, pero cuando caminé por ese pasillo oscuro, de reojo, de nuevo la silueta del ángel comenzaba a bajar de su lugar. Yo me quedé petrificado. De reojo noté que cuando volví a caminar, cuando di un paso más, esta cosa se movía de nuevo. Solo lo hacía mientras yo caminaba. Y entonces vi también, junto a él sentado en esa fuente, la silueta de mi abuela. Y cada paso que yo daba, esa cosa se acercaba más y más a ella. Pero algo dentro de mí me dijo que mi abuela estaba a salvo, que mi abuela estaba fuera de ahí. Y armándome de valor, en lugar de correr derecho hacia la cocina, di la vuelta para correr justo hacia el patio, justo hacia la figura del ángel. Y cuando lo vi de frente, me di cuenta de que la figura estaba en su lugar, de que no había nadie más ahí, de que todo estaba quizás en mi cabeza. Alex me dijo que regresara. La vela ya estaba encendida. Entró él al cuarto entonces. Tomó una vela y salió. Noté que era una vela un poco más pesada, una que estaba en el centro y la que yo no había recordado cambiar. Apenas le cabía entre las dos manos. Y recuerdo muy bien su mirada, la mirada de Alex, apenas iluminado por esa vela. Me miró y sonrió, como si fuera un niño a punto de hacer una travesura, como si por un momento no fuera él. Las luces estaban apagadas. Lo único que nos permitía ver un poco más allá de nuestros ojos era la luz de las velas dentro de la habitación y las de los cerillos de la mujer intentando, nerviosa, prender la vela que llevaba. De pronto, ella gritó y su vela cayó al piso rompiéndose. Unas pisadas extremadamente fuertes y pesadas, como de un animal enorme, se escucharon en la habitación. En la sombra provocada por las velas, pude ver algo parecido a, déjenme decirlo, un macho cabrío, como si estuviera parado en medio del cuarto. Se escuchó un resoplido y todas las velas de la habitación se apagaron. Estábamos en completa oscuridad. ¿Han escuchado esa grabación de los sonidos del infierno? Ese sonido que grabaron sin querer en una excavación a varios kilómetros de profundidad. Algo muy parecido empezó a sonar desde dentro de mi cabeza en ese momento. Mientras Alex y yo iluminábamos con cerillos, mientras corríamos a la habitación. Antes de cerrar la puerta, vi cómo el pasillo se llenaba de figuras
de siluetas borrosas caminando lentamente hacia nosotros. Cuando la luz de una vela se encendió detrás de mí, podría jurar que una de las figuras se detuvo. No sé si eso pasó con las demás, pero cerré la puerta. Y lo que acababa de ver me tenía mareado porque eran como personas fuera de foco, como si no pudiera verlas por completo. Prendimos una, no solo 33 velas, sino todas las que estaban en la habitación. De las velas de olor horrible que llevó la mujer, solo pudimos encender 18. Nunca encontramos las demás. Nada volvió a ser igual. La mujer nos dijo que no sabía cómo solucionar el problema después de ese intento, y pidió que no la llamáramos más si tenía que ir a esa casa. El padre, que se supone estaba afuera, se esfumó. Nunca supe qué fue de él o si siquiera era un sacerdote de verdad. Mi tío Manuel heredó la casa y antes de que siquiera estuvieran en regla los papeles, ya estaba alquilándola como oficina para una dependencia de gobierno. No sé si con todo y esa habitación. No sé si las velas siguen ahí. Y esa dependencia duró muy poco allí, por lo que la casa de nuevo está vacía. Mi tío jamás contó nada de lo ocurrido, y cuando Alex se atrevió a hacerlo, mi tío Manuel negó todo, dejando a Alejandro como un mentiroso. Peor aún, como un desequilibrado. Alejandro, de hecho, fue tratado por trastorno bipolar, depresión, y lo último que me comentó mi tía es que estaban empezando a darle medicamentos comunes para pacientes que padecen de esquizofrenia. Yo nunca negué nada de lo que dijo, pero tampoco me lo preguntaron directamente. Y después de ver cómo lo trataron a él, decidí no contar nada entre la familia. Lo saben solo algunos de mis amigos más cercanos. Sara sigue haciendo comentarios al respecto, pero su carácter es tan sarcástico que nadie parece tomarla en serio. He visto tan mal recientemente a Alex, y mi tío Manuel parece ignorarlo todo de forma tan fácil, que me he preguntado más de una vez qué tanto fue de verdad, qué tanto pasó en mi cabeza. Quizás tendría que volver y ver esa habitación. Las constantes llamadas de atención de Sara me recuerdan que en realidad fuimos testigos de algo terrible. Me apena mucho decir esto, pero creo que tengo que hacerlo. Luego de un muy torpe intento de suicidio, todos, excepto Sara y Alex, comenzaron a tratarme diferente. No puedo explicarles. Les mentiría si dijera que lo intenté por lo que ocurrió, por lo que cuento en esta historia. Y no voy a aburrirlos con todos los detalles, pero siento que de alguna manera esto influyó en un porcentaje, aunque sea muy pequeño. Las cosas de mi vida entraron en una etapa terrible, y desde eso que pasamos en aquella habitación, siento como si algo me consumiera la energía, como si algo constantemente, día con día, me consumiera la energía. Estoy abierto a todas sus preguntas, que intentaré responder como pueda. Espero que no pidan muchas explicaciones. De una vez se los digo, no las tengo. Quisiera tenerlas. Quisiera entender. Ustedes saben si construyen teorías al respecto, si buscan encontrar sentido en todo este caos. Dios sabe que yo lo he intentado. Amigos de Relatos de la Noche, esta fue la historia, esto es lo que sabemos hasta ahora. Entiendo que es una historia difícil de creer, claro, cada quien tiene cierto nivel de escepticismo y esto es algo que ya hemos comentado. Para algunos pensar en alguien que le dice que vio un fantasma, al fantasma de un familiar, por ejemplo, en su casa, ya es motivo de tacharlo de loco o de ignorante. Otros lo pueden hacer con quien les dice que cree en brujas, o con quien les dice que cree en duendes,
Y así cada quien decide hasta dónde creer o no, hasta dónde tachar de loco al otro o no. Y esta historia es muy detallada, muy detallada. Ocurren cosas que la mayoría de nosotros que no hemos experimentado nada paranormal solo puede imaginar en películas, pero así es como fue compartida con nosotros. No tengo la autoridad ni la quiero para ser el que decida qué es cierto o qué no lo es, qué historia es creíble o cuál no. Así que créanme, pueden confiar en mí que voy a tratar todas las historias que nos llegan con la misma seriedad. Quiero que tengan la confianza de contarme desde las anécdotas más inocentes y más sencillas hasta las experiencias que ustedes sienten que nadie más les creería. El chico que me escribió esta historia me ha invitado a ir a la casa si lo deseo. Además me pasa la dirección por si quiero ir yo solo. Me dio el nombre de los vecinos a quien me puedo acercar. E incluso por aquí tengo, lo estoy viendo en una tarjetita, el teléfono de Don Fidel por si quiero llamar y constatar que pertenece a alguien con las características del personaje que trabaja en esta zona. Y es el único, por cierto, a quien no se le cambió el nombre. Y entonces solo quiero dejar algo claro. Si ustedes deciden creer que existen seres como los de este relato, está bien. Solo no se sugestionen, no sientan que les va a pasar algo solo por escuchar estas experiencias. Si ustedes deciden tomar esto solo como entretenimiento, que es lo que yo les recomendaría, perfecto. También nos han comentado mucho que a la gente que comparte su historia les basta con ser escuchados, se sienten un poco mejor con que una persona les crea. Y eso nos da mucho gusto. Yo solo les puedo decir que nunca se cierren a lo que creen que es imposible, a lo que creen que no es normal, que mantengan sus ojos y su mente siempre muy abiertos porque es la única forma de experimentar un poco más de lo que está a nuestro alrededor. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Relatos de la Noche.